entender más sus todo lo que se dio en la cruz. Oh, hermano, eso es de veras que eso nos va a dar agradecimiento, fidelidad al Señor. Y mire, para volver atrás uno lo piensa, hermano. Lo piensa porque lo primero que se le viene es: yo hice todo por ti, yo pagué por ti. Y empezamos a pensar en todo el sacrificio de Cristo. No vale la pena volver atrás. En medio de las luchas, en medio de las dificultades, vamos para adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar por los diezmos, ofrendas y aportaciones, lo que usted le trajo al Señor. Presentémoslo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, este tiempo que también es parte de nuestra adoración, es parte de nuestra adoración. Abraham, cuando iba a ofrendar a su hijo, él dijo a sus siervos: quedaos aquí, yo y el muchacho subiremos a ese monte, adoraremos y volveremos. Este es un tiempo también de adorar al Señor por medio de los diezmos, ofrendas, aportaciones. Es una forma de adorarte en el nombre de Jesús. Eso nos enseña tu palabra, Señor, y eso es lo que quiero ministrar a tu iglesia. Cuando aquellos sabios del oriente llegaron donde Jesús, dice que de sus tesoros ellos sacaron oro, incienso y mirra y adoraron a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús queremos adorarte aún con nuestros tesoros personales. Bendice cada familia, bendice cada hogar, bendice, Señor, cada fuente de ingreso. Que tu mano poderosa, Señor, se mueva ahí en cada fuente de ingreso y pueda ensancharse, expandirse, que se abran nuevos pozos de bendición, nuevas fuentes de agua viva que broten, Señor, de la tierra, y que ese rocío del cielo no falte también en nuestras casas. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pueden pasar ahí, amados. Damos gracias al Señor por todo lo que el Señor nos está permitiendo vivir, hermano. Todo. Hay que darle gracias al Señor. Aquí tenemos los anuncios. Gracias, hermano Nan. ¿Hay presentación de niños hoy? Sí. Ok. Hoy por la tarde vamos a tener ensayo con los hermanos. Con los hermanos vamos de alabanza. A las 3 de la tarde vamos a tener ensayo también los muchachos de danza. Estamos preparándonos, hermano. Tal vez usted mira algunas cosas aquí nuevas, ¿va? Pero estamos arreglando lo de la batería. Ya logramos modularla. Ya quitamos unos bloques feos que teníamos allá, hermano. Viera que estábamos con eso. Ya lo logramos hacer. Y todavía queremos hacer otros arreglitos en este año de recuperación. Y lo que el Señor nos va a ministrar al final de año, pues será siempre de bendición. Mire, las proclamas proféticas, hermano, para los hermanos que recientes se integraron con nosotros, ministerialmente, apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente y magisterialmente, los 5 ministerios se unen, hermano, para pedirle una dirección al Señor que nos dé sobre qué vamos a ir el próximo año. En este año que pasó, la administración fue un año de recuperación. Vamos a recuperar lo que se ha perdido.
Pero eso no quiere decir que al 31 de diciembre del 2021 esa proclama ya queda. No, esa administración puede seguir. Esa administración se puede extender. Es como ir abriendo, es como ir abriendo puertas, hermano. Así lo veo yo, como ir abriendo. Ya abrimos la puerta de recuperación, pero si hay cosas todavía que hay que recuperar, sigámoslas trabajando bajo esa unción de recuperación. Y ahora este año 2022 se nos va a abrir otra puerta, no sé cuál es, eso solo el apóstol lo sabe, hermano. El 31 nos vamos a dar cuenta. Y bajo eso vamos a ir el año 2022, que es como una visión para dónde vamos, que vamos a estar ministrando durante todo el año. Entonces eso es una proclama profética. El 31 vamos a tener la vigilia. El día miércoles, quiero ver, jueves y viernes estuvimos en un retiro de pastores allá en Ciguatepeque, un tiempo muy bueno, muy hermoso. Y ahí pues aprovecharon para darles algunas directrices, hermano. No, miren, mi padre espiritual no se mete mucho en horarios, pero yo quiero respetar lo que él por lo menos ha decidido para la vigilia. Entonces solo va a haber vigilia hasta medianoche, ¿verdad? Yo había anunciado que iba a haber vigilia toda la noche, pero nuestra casa central no va a tener vigilia toda la noche, solo hasta medianoche. Entonces vamos a hacer un solo culto de 8 de la noche. Vamos a ir terminando como a eso de las 11 nuestro culto, y después nos vamos a conectar vía YouTube. En esta pantallita esperamos no tener problemas con el mensaje de la central, y ahí nomás recibimos la proclama. Vamos a tener un tiempo de alabanza al final y después cada quien para su casa. Hermano, sé que hay muchos que no tienen todavía no tienen su vehículo, pero pronto lo van a tener. Todavía no tienen, por eso quiero hablar bien. Sé que muchos todavía no tienen vehículo. Entonces tengo en mi corazón poder poner transporte ese día. Solo, hermano amado, necesito que se anote, los que van a necesitar transporte, se anoten con la hermana Miriam del área de niños. Ella me va a ayudar a coordinar lo del transporte para ver si vamos a necesitar más de un bus o solo un bus, ¿verdad? Entonces necesito poder coordinarlo bien. Así es que le ruego con todo mi corazón, si usted va a venir a la vigilia y va a necesitar transporte, voy a necesitar que se anote con ella y de qué colonia es, qué barrio es, para que podamos armar una ruta, ¿verdad? Y lo vamos a coordinar mejor, porque el deseo es que todos como iglesia estemos acá, hermano. Yo tengo por lo menos unos, las primeras vigilias no iba, le cuento, las primeras vigilias no iba, pero sí por lo menos unos 8 años de estar entregando un año anterior y ese mismo momento estar recibiendo otro año. Hay que aprender a cerrar ciclos, hermano. Entonces, mire, si usted vino a la vigilia anterior, usted cerró un año en la casa del Señor y allí mismo abrió otro año en la casa del Señor. Entonces, si usted viene a esta vigilia, usted está cerrando otro año en la casa del Señor y está abriendo otro año en la casa del Señor. Está cerrando un ciclo. Mire, por decirlo así, terminó bien un ciclo y comenzó bien el otro. Y si el Señor nos presta vida, al final del año 2022 vamos a cerrar el ciclo del año 2022 y vamos a abrir otro ciclo. Entonces eso es comenzar, continuar y culminar un ciclo. Comenzarlo en la casa del Señor y culminarlo en la casa del Señor. Y yo me lo he disfrutado, hermano. Todos estos años yo me lo he disfrutado de esa manera. Otros se la pasan de otra forma, hermano. Bien alegres, pero con otra cosa, hermano. Nosotros no. Bien contentos con un vino que viene de Dios y que ese vino ministra alegría y gozo para siempre, hermano. Mientras que los otros solo esa noche, ya la siguiente noche ahí aparecen tomando sopita, hermano, de huevos y todo eso, y con una gran cosa terrible va en la salud. Pero nosotros no, nosotros venimos a la casa del Señor a buscarle a Él, a cerrar un ciclo y a comenzar otro. Así es que vayamos preparándonos. Pero antes de eso, el martes tenemos nuestro discipulado congregacional, el jueves tenemos la graduación de corderitos,
¿verdad? Y los hermanos de liderazgo también están invitados ahí con el hermano Marvin para el asunto de la comida. Y el viernes tenemos nuestro culto familiar. Sábado a las 6 de la mañana intercesión. Y el próximo domingo, sí, también tengo que anunciar esto. El próximo domingo es ayuno. Y vamos a estar, hermano, orando por los hermanos que se graduaron. Si hay alguien yo creo que hay algunos hermanos que obtuvieron su título. Hay hermanos, mire, démosle la gloria al Señor porque hay dos jovencitos que se graduaron este año de músicos profesionales. Músicos profesionales. Vamos a estar orando por ellos porque el Señor también les expanda ahí su conocimiento. Y todo el que se graduó de secundaria, de universidad, maestrías, doctorados, vamos a estar orando en el ayuno. Así es que para que corramos la voz, ahí si hay alguien que se graduó, dígale, mira, vamos a estar orando para que el Señor abra puertas. El año pasado oramos por un jovencito aquí, hermano, que se graduó. Y impresionante cómo el Señor le abrió una buena puerta en un buen trabajo. Mire, que alguien solo salga de la universidad y encuentre un buen trabajo, oh hermano, eso ahora es bien complicado. Es bien complicado. Pero como nosotros somos hijos del Señor y la Biblia dice que lo mejor de la tierra está para nosotros, entonces lo mejor de la tierra está para nosotros. Lo mejor de este puerto es para nosotros. Si es que con esa mentalidad, lo mejor de este puerto es para nosotros. Amén. Vamos hermanos de alabanza, pueden descender. Yo quiero orar por aquí me trajeron una notita. Josué Alexander Ayala, se llama el niño. El padre se llama Eric Ayala y la madre Yolinda Ordóñez, la hermana Yolinda. Gloria a Dios. Ya no la conocía, hermana, pero pase adelante. Vamos a orar, hermana Yolinda. Vamos a orar por el bebecito de nuestra hermana Yolinda. Si está la abuelita por ahí también, véngase para que oremos por el baby. Josué Alexander Ayala. Vamos a orar. Siempre es una bendición. Mire, gloria a Dios. Hermoso, hermano. Gloria a Dios. Tenemos un nuevo integrante aquí en la iglesia. Mire, bendito Dios. Bíblicamente, hermano, yo lo he explicado, ¿verdad? Es un acto de fe, es venir a presentar la Biblia en el Salmo 127. Nos dice, hermano, que don del Señor son los hijos. A veces esa palabra don no se logra profundizar, pero ese es un regalo de Dios, es una herencia de Dios. Por lo tanto, hermano, yo lo entiendo así: nuestros hijos no son nuestros hijos son del Señor. Entonces el acto de venir a presentarlo es decir: Señor, gracias porque me has prestado, me has dado este niño, pero al final es tuyo, ¿verdad? Entonces qué bonito, hermano, que podamos orar. Y esta mañana vamos a orar por Josué y vamos a bendecirlo en el nombre del Señor. Quiero que extienda sus manos hacia acá. Oremos como que si fuera uno de sus hijos que está acá, hermano, biológicos, y como que si fuera alguien que usted lo ama mucho, ¿verdad? Así vamos a orar esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por Josué. En el nombre de Cristo venimos presentando este niño, Señor, y venimos declarando sobre él palabras de bendición, palabras, Señor, de salud. Señor, venimos en el nombre de Cristo ministrando su vida, Señor, conforme a tu palabra bendita. Que este niño crezca sano, que crezca en gracia, que crezca sabiduría delante de los hombres, delante de Dios, como dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y que sea guardado. Rogamos para que haya un cerco de protección a su alrededor, en el nombre de Jesús, que aquellas cosas que sus padres no puedan
Señor, poder cubrir, poder cuidar, que tú, Señor, estés ahí al cuidado de ellos. En el nombre de Jesús, oramos para que haya bendición siempre en esta casa, que no falte el pan, que no falte la vestimenta, que no falte la educación, que no falte el sustento, pero sobre todo, Señor, que no falte un buen ejemplo, que no falte, Señor, ahí ese buen ejemplo que como padres tienen que darle a su niño. En el nombre de Jesús, que venga ese deseo de servirte a ti, de buscarte a ti, Señor, porque el mejor ejemplo es el que nuestros hijos miran en nosotros. En el nombre de Jesús, que tú bendigas este hogar, que tú bendigas esta casa, que tú, Señor, lleves bendición sobreabundante a esta casa, y que a Josué no le falte nada durante su crecimiento. En el nombre de Jesús, que haya salud, Señor, que haya bendición allí en su casa y que crezca en paz y bendición en su hogar. Lo bendecimos desde ya, Señor, que su caminar sea en ti, que su mente sea guardada, que la obra de sus manos sea guardada y que pronto lo veremos aquí sirviéndote a ti también. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios me le bendiga. Qué gusto verle. Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno es el Señor. Vamos a entrar, hermano, a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Damos toda la gloria al Señor y yo quiero en el nombre de Cristo poder ministrar algo que el Señor ponía en mi corazón, hermano. Que siempre el Señor, que siempre ore ahí, hermano, dígale, Señor, siempre dale tú el mensaje al hermano, por favor, que no vaya a ir a hablar cosas de su alma, sino que venga aquí a predicar la palabra del Señor. Ahí, que el Señor nos ayude, hermano. Hemos estado hablando del oído. Hemos estado hablando del oído, hermano, y mire, seguramente no nos va a dar chance para ver todo lo que hay en la Biblia del oído, pero lo que el Señor nos permita ministrar nos va a servir para poder recibir, hermano. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón, que tratáramos de preparar nuestro oído para la palabra que se nos va a ministrar en unos días acerca del otro año 2022, si el Señor no ha venido, si el Señor nos presta vida. Entonces hay que preparar el oído. En el libro de Juan capítulo 5, vamos a comenzar en ese versículo. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que estemos aquí en la casa del Señor, hermano. Qué bueno que tengamos esa disposición de estar en su casa. En el libro de Juan capítulo 5, verso 25, quiero leerle este versículo. Y hay una petición de oración aquí, vamos a orar. En el nombre de Jesús, sí vamos a orar. Pero después de leer el versículo, dice, en verdad os digo que viene la hora. Y mire esto, y ahora es. Hay que hacer énfasis en esto, hermano. Viene la hora y ahora es. Si nosotros leyéramos este versículo unos 2 años después, viene la hora y ahora es. Si lo leemos mañana, viene la hora y ahora es. Este versículo es uno de los versículos que tiene un presente continuo. En el momento que lo leamos y lo agarramos, hermano, mire, tiene esa aplicación. Viene la hora y ahora es. Pero mire esto, hermano. Cuando los muertos oirán. Un poco raro esto, ¿verdad? Pero mire, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Le voy a leer nuevamente este versículo. En verdad os digo que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Vamos a explicar un poquito este versículo, pero vamos a orar aquí juntamente con usted. Hay una petición de oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta petición que ha sido presentada delante de ti.
Mira la petición de tu siervo, Señor, que tú ahora mismo tomes en cuenta esta petición que con fe ha sido presentada, ha sido escrita y ahora la estamos presentando delante de ti. Que tú abras puertas de bendición, que tú, Señor, proveas lo que nuestro hermano necesita para lograr, Señor, sus metas, sus objetivos. En el nombre de Jesús, que las ventanas de los cielos sean abiertas, Señor, que el rocío del cielo con el cual bendijeron a Jacob sea sobre esta casa, sobre esta familia, Señor, que las ventanas de los cielos, que las puertas de los cielos y que las fuentes también de la tierra, como lo dice tu palabra, sean abiertas a favor de esta casa, Señor, y que pronto tengamos testimonio de que tú has hecho, Señor, grandes cosas y que, Señor, ellos hayan logrado ver materializada esta petición en el nombre de Jesús. Y cada una de las peticiones que han sido presentadas tal vez en otros cultos, Señor, oramos para que se materialicen, que tú envíes sanidad, que tú envíes solución, que tú envíes, Señor, recursos que familias están necesitando en el nombre de Jesús. Que tu bendición sea, Señor, en nosotros, que tu bendición esté en nosotros, que tu provisión venga a nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Esta mañana también presentamos tu palabra, que tú nos guíes, que tú, Señor, nos ministres. Entregamos este tiempo a ti. Esta obra es tuya, este tiempo es tuyo, Señor Espíritu Santo, y lo que tú nos quieras ministrar, eso es lo bueno, eso es lo perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amado hermano, mire, yo estaba analizando este versículo y pues yo quiero trasladarle lo que pude ver, hermano, en ese versículo. Tal vez lo ponen ahí, Mateo o Juan 5:25. Fíjese, hermano, que está hablando el Señor Jesucristo, palabras del Señor Jesucristo, y él dice, miren, viene la hora, pero la hora es, así como le dijeron a la samaritana, viene la hora, pero la hora es donde el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero aquí el Señor dice otra cosa, dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos, hermano, oirán, los muertos oirán. Entonces es bien importante que veamos esto, porque mire, ahí está hablando de todos los muertos, hermano, todos. Dice todos los muertos, no dice, hermano, que solo los cristianos que murieron bien van a oír. No, dice los muertos oirán. Ese versículo podemos aplicarlo para el tema de la resurrección, hermano. Claro que sí. Podemos aplicarlo para otras cosas, pero yo quiero darle un enfoque diferente. Ya le voy a ir platicando algunas cosas. El punto es, hermano, que hay dos veces ahí donde se oye. Y esto es lo que quiero meterlo a usted en el mensaje. Es que dice que los muertos oirán, pero todo el que oiga, mire lo que dice después, y los que oigan vivirán. Entonces ahí hay algo que debemos de analizar. El primer oír no es el mismo que el segundo oír. Eso es lo primero que quiero destacar y sacar en ese versículo. El primer oír no es el mismo del segundo oír. Cuando el Señor dice todos los muertos oirán, esta es una cosa. Pero cuando el Señor dice y todo lo que oigan, todos los que oigan vivirán. Entonces es bueno preguntarlos, ¿por qué si todos oyeron, por qué después hace la diferencia? Que hay unos que van a oír. Es que, hermano, hay un oír que viene, que está bien ligado, mire, con el obedecer. Ese es, mire, si yo pudiera parafrasear ese versículo es, todos los muertos van a oír, pero todos los que atiendan esa voz van a vivir. Porque el Señor Jesucristo, hermano, nos enseña, venid a mí todos los que están trabajando. La invitación es para todos, no es para un selecto grupo de personas, no. La invitación es, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Esa es una invitación general, pero no todos la atienden. No todos la atienden, hermano. Bendito Dios que el Señor nos ha revelado y nosotros hemos atendido, ¿verdad? Sí le hemos atendido esa voz. Amén. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Y ahí está esa voz.
ahí está esa invitación abierta. Hasta el día de hoy esa invitación está abierta. Pero va a haber un día donde esa invitación ya no va a estar disponible, hermano. Va a haber un día donde muchos van a decir, sí, yo me acuerdo que escuché la invitación, aquí vengo a buscar. No, pero ya el tiempo de vigencia de esa invitación ya se cerró, se terminó. Pero hoy por hoy esa invitación está. Pero el punto, lo que quiero explicarle es que la invitación es para todos, pero no todos, hermano, la atienden. Entonces lo mismo, todos los muertos oyen la voz del Señor, pero no todos la atienden. Hay unos que se quedan ahí todavía, hermano, en esas regiones de muerte. Entonces, en ese sentido quiero llevarlo esto. Como mire, qué importante es, hermano, el oído para poder atender la voz del Señor, porque de repente sí oímos, pero no atendemos, hermano. Y esto es lo que yo quiero explicarle, porque el Señor Jesucristo decía, mire que el Señor Jesucristo decía, hermano, que nosotros tenemos que aprender a oír. Fíjese que yo anotaba ese versículo, está en Mateo 8:18, dice, cuando viene hablando de la parábola del sembrador, hermano, el Señor Jesucristo dice, por tanto, tened cuidado de cómo oís. Mire, hermano, estas instrucciones del Señor, hermano, cómo debemos de hacer una pausa y poder analizarlas un poquito más. Mire, no importa que solo leamos un versículo, hermano. No importa que usted agarre la Biblia y de repente mire algo que le llama la atención de palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en los 4 evangelios. Usted agarra la Biblia y usted se pone a analizar una frasecita de Jesús. Oh, hermano, le saca un montón de cosas que lo llevan a investigar un poquito. Entonces mire que el Señor Jesucristo en cierta ocasión dice, mire, tengan cuidado como oyen. Tengan cuidado como oyen, porque de repente, hermano, podemos estar oyendo mal. O podemos estar oyendo, pero no poniendo atención. Podemos estar oyendo, pero sin embargo no estamos poniendo atención. Entonces, el Señor Jesucristo nos enseña ahí en Mateo 8:18, hay que tener cuidado como oímos. Ahora, siempre en ese sentido, quiero llevarlo a un versículo que hemos estado revisando en estos días. Isaías 54, es uno de mis versículos, hermano, que yo los he tomado para mí. Tenemos que aprender a ver qué versículos usted diga, este versículo me adueño de él, me apropio de él, es para mí. Entonces yo he tomado este versículo, hermano, y yo le digo al Señor que me ayude a esto, porque siempre quiero tener una palabra para el fatigado, para el cansado, para el que esté sin fuerzas, que siempre en mi boca tenga una palabra, hermano, para el que la necesita. Dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra. Mire, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Pero el punto está en que dice ahí, hermano, mañana tras mañana me despierta. Oiga esto, me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Entonces, si yo agarro aquella instrucción que nos dio nuestro Señor Jesucristo, hay que aprender a oír. Tened cuidado como oís. Entonces yo encuentro por lo menos una respuesta aquí a esa instrucción, o una forma de escuchar. La encuentro en Isaías 54, hermano. Esa es una forma de escuchar bien. ¿Cuántas habrán? No sé, hermano. Tendría que estudiarlo en ese sentido. ¿Cuántas formas de escuchar bien hay? A saber, hermano, cuánto nos dice la escritura de esto. Pero mire, yo creo que con esa, hermano, avanzamos. Hay una forma de escuchar. Vuelvo y hago énfasis en esto. El Señor Jesucristo dijo, tened cuidado cómo oís. Hay que tener cuidado cómo oímos. Isaías 54 me dice que debemos de oír como un discípulo. Por lo menos ahí hay una manera de oír bien, y es de oír como un discípulo. Ahora, para oír como un discípulo es necesario que nuestro espíritu que nuestro oído sea despertado. O sea, que alguien que no tiene su oído despierto no puede oír como discípulo. Mire qué importante esto, hermano, y por eso me quiero tomar mis minutitos para explicarlo. Entonces, tener cuidado como oís. Una de las formas de oír bien hay que oír como discípulo, pero para oír como discípulo, nuestro oído tiene que ser despertado. Si nuestro oído no está despierto, no podemos oír como discípulo. Entonces, por eso, mire, el profeta Isaías decía, mañana tras mañana despierta mi oír.
Quiere decir, hermano, que todos los días nuestro oído debe de ser despertado. Todos los días, mañana tras mañana, el Señor despierta mi oír para oír como los discípulos. Entonces, mire, una buena práctica, hermano, mire, una buena práctica que yo se le invito y que la hagamos todos, es que solo al despertarnos empecemos a meditar en algo de la palabra. Empecemos a meditar en algo de la Biblia, Señor. Pero para eso hay que leerla, hermano. No podemos meditar en lo que no leemos, hay que leerla. Entonces, tal vez hay un versículo que a usted le hizo, hermano, le hizo clic ahí cuando lo leyó. Entonces, cuando usted se despierta el siguiente día, empieza a meditar en ese versículo. ¿Sabe qué está haciendo ahí? Está abriendo su oído para que el Señor dé un mensaje, para que el Señor le ponga una palabra a usted. Y entonces vamos a ir, hermano, ejercitando nuestro oído para que mañana tras mañana se abra. Se abra, hermano. Mire qué cosas estas. Yo le decía al Señor que enséñame cada día, porque, hermano, perdóneme, tal vez a usted no le pasa, solo a mí me pasa quizás, pero solo nos despertamos, hermano. Uy, Dios santo, aquí tenía el culto en vivo, pero solo nos despertamos y vamos a ver cuántos WhatsApp tenemos, hermano. Y vamos al Facebook para ver qué noticias nuevas hay, hermano. Entonces, a veces solo nos despertamos y lo primero que consultamos es el teléfono, hermano. Entonces, mire, esas cositas yo creo que deberíamos irlas modificando. Señor, yo quiero que tú abras mi oído mañana tras mañana. ¿Para qué? Para escuchar como un discípulo. Entonces es necesario que el oído sea despertado. Es necesario que el oído, hermano, reciba una habilitación de parte de Dios. Fíjese, hermano, que una cosa o una característica de oír como discípulo está en Juan 8:31, donde dice ahí la palabra, en Juan 8:31, que Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente, mire las cosas que el Señor nos enseña. Y uniendo todo esto, estamos ahorita como tejiendo un tema, hermano. Lo estamos ahí como agarrando de varias partes de la palabra, pero bajo un mismo sentido. ¿Qué hace alguien cuando escucha como un discípulo? ¿Cuál es una de las características de un discípulo? Mire, dice ahí, Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Entonces, la característica principal de un discípulo, y un discípulo es el que oye al Señor y obedece. Las características principales es: un discípulo lo que escucha lo pone en práctica. Lo que oye de su maestro, hermano, porque un discípulo es un alumno, eso quiere decir, es un aprendiz. Ahí estamos, hermano, todos somos discípulos, hermano. No crea que solo porque alguien predica o alguien enseña, no crea que a él también no le toca sentarse y aprender. No, hermano, ahí estamos todos aprendiendo. Entonces, mire, el discípulo escucha y pone en práctica lo que escucha. ¿Por qué? Porque él aprende a escuchar. Porque él, hermano, tiene su oído despierto. Entonces todo lo que recibe de Dios o de algún ministro o de ahí por medio del Señor, hermano, mire, se le mete en el oído, lo pone en práctica. Entonces él se convierte en un discípulo según la escritura, según las directrices que dio el Señor Jesucristo. Ahora, no quiero ir muy a la carrera, hermano. Yo quiero darme a entender. Mire, hay bastante información que poder darle, pero ahí que el Señor nos ayude. Mire, quiero recapitular algo bien importante, y es: el oído de los muertos oirán, y todos los que oyen vivirán. Son dos maneras de oír. Para poder oír como la segunda vez, el segundo oír que decía ahí Mateo 25, para poder oír esa voz es necesario que nuestro oído sea despierto. Es necesario que nuestro oído sea despierto. Para poder oír como la segunda vez que hablamos ahí, ok, es necesario que el oído sea despierto. Entonces, hermano, no estoy hablando, y aquí es donde quiero hacer la diferencia, porque mire, en la Biblia hay muchas maneras de decir, o muchos géneros de muerte, vamos a decirlo así. Usted sabe, está la muerte física, ese es un tipo de muerte.
está la muerte espiritual, la que le pasó a Adán cuando le dijo el Señor: si comes de ese árbol, si comes de ese fruto, morirás. Pero Adán no se murió físicamente. Él tuvo una muerte espiritual y lo sacaron del huerto, pero él siguió viviendo biológicamente. Hermano, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ese es otro tipo de muerte. Ese es otro tipo de muerte. La Biblia habla de la segunda muerte. Ese es otro tipo de muerte. Hay varios tipos de muerte, pero yo no quiero hablarle de otro tipo de muerte, hermano, sino que, mire, solo para darle unos ejemplos, pero ya vamos a revisar algunas cosas. Por ejemplo, la muerte de Lázaro la vamos a revisar. Entonces, hay otros tipos de muerte que no le pasan a los de afuera. Me quiero dar a entender aquí, hermano. No voy a hablar de muertes de que estamos muertos según lo que dice Efesios 2:1. Leámoslo. Efesios 2:1 dice: en cuanto a vosotros, dice Pablo, estabais muertos, o sea, pasado, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo no quiero hablar de ese tipo de muerte, hermano, porque ahí sería predicar un poquito de evangelístico, pero fíjese que esta mañana quiero ir tras otras cosas. Mire, el mismo Señor Jesucristo en Lucas 9:60, fíjese que una de las respuestas más fuertes que el Señor yo le leo ahí en la vida de Jesús, se le acerca o le dice él a alguien, le dice: sígueme. Está el Señor escogiendo a sus discípulos, y entonces le dice a uno, lo señala, le dice: sígueme. Entonces ese hombre le dice: permítame, Señor, permíteme que vaya a enterrar a mi papá, mira que se me murió. Y mire lo que le contesta el Señor Jesucristo. Él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué respuesta, hermano, para alguien que está de luto. Qué respuesta. Mire, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces está hablando de dos tipos de muerte: unos que están muertos en delitos y pecados, y otro que se murió físicamente. Entonces, hermano, veamos esto, porque los muertos oirán. Los muertos oirán, pero yo no quiero hablarle de ese tipo de muerte. Por eso me tomo el tiempo para hacer diferencia, hermano. Quiero llevarlo a esto. Al tipo de muerte que yo quiero enfocarme esta mañana es en Apocalipsis 3:1. Y ahí vamos a leer unos cuantos versículos. Ese sí le ruego que lo busque. Si usted tiene su Biblia ahí, búsquelo, porque le están hablando a una iglesia. No le están hablando a los muertos naturales, le están hablando a una iglesia aquí, hermano. El mensaje es para una iglesia que se llama Sardis, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Mire el mensaje que le dan a esta iglesia: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas: conozco tus obras. Oiga lo que le dicen a esta iglesia. Oiga lo que le dicen: tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Le están diciendo a esta iglesia, hermano. Tú tienes fama, iglesia de Sardis. Tú tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Mire todo lo que pude subrayar aquí. Despierta. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Oiga esto: así que recuerda lo que has recibido y oído. Recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Mire cuánta advertencia hay ahí, hermano. Y mire, por lo que me tomé el tiempito de explicarle lo anterior, mire cuánto se junta todo eso ahí. Despierta, recibido y oído, mantente despierto. Qué importante es que nuestro oído se mantenga despierto, hermano. Mire, hermano, hablando escatológicamente, el que no tenga abiertos sus oídos, despiertitos sus oídos, ni cuenta se va a dar. Aquí no hay ninguno. Pero mire, el que no tenga abiertos sus oíditos espirituales, ni cuenta se va a dar cuando suene la final trompeta. No se va a dar cuenta. No va a escuchar.
No va a escuchar el llamado porque, hermano, sus oídos no están despiertos. Entonces, a esta iglesia le están haciendo una advertencia de que está muerta, hermano. Pero no es una muerte física, no es una muerte natural. Es algo que en el principio tenía esa iglesia y que ahora se murió, no lo tiene. Que ahora, hermano, antes tal vez, qué sé yo, hermano, fluían en profecía y ahora ya no está. Antes se fluía en sanidad y ahora ya no está. Antes, hermano, había buenas prácticas que ayudábamos al más necesitado, ayudábamos al pobre y ahora nada, se murió. Entonces le están hablando a una iglesia que ha perdido cosas, hermano, que la mantenían viva, pero que ahora están muertas y eso nos puede estar pasando a nosotros. Ese es el mensaje. Eso nos puede estar pasando a nosotros, hermano, que dejamos de hacer cosas, mire, hablándolo congregacionalmente, pero también hablándolo personalmente, hablándolo individualmente. De repente antes hacíamos otras cosas que al Señor le agradaban, que al Señor le gustaban, hermano, que ahí estábamos nosotros, pero que ahora no las estábamos haciendo, entonces se murieron. Entonces yo quiero llevarlo a esto, que de repente, hermano, hay áreas en nuestra vida, hay áreas en la iglesia, dentro de la iglesia, que están muertas. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Como cuando a alguien, que con respeto y con mucho temor lo digo, cuando a alguien se le paraliza una parte de su cuerpo. Ya no tiene la misma movilidad que al principio, se le paralizó algo. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero hay veces que tenemos áreas paralizadas, áreas muertas, hermano. Entonces aquí hay un ejemplo bíblico. A esta iglesia le dice: mire, eso poco que te ha quedado con vida, mire, empieza a ejercitarlo para que puedas también llevarle vida a lo que se murió. En otras palabras, le están diciendo a esta iglesia: mira, eso poquito, aquí en el versículo 2 dice: reaviva lo que es rescatable. Quiere decir que habían cosas todavía vivas en esa iglesia, pero que si seguían en eso, hermano, se iba a llegar a ser una iglesia totalmente muerta. ¿De qué cosas estas? Y yo por eso, hermano, quiero hablarle de esto, porque de repente, hermano, no estoy hablando de gente inconversa, no, de nosotros. De usted, pastor, sí, aún de mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermano? De repente hay cosas que están muertas y que mire, hay que abrir nuestros oídos, porque no quiero que pierda de sentido que cuando oímos la voz de Dios, esas cosas reviven. Cuando nuestro oído está despierto y entonces la voz de Dios entra en nuestro oído, esas cosas toman vida de nuevo. Y ese es el mensaje que le traigo. Yo no le traigo un mensaje condenatorio. Yo vengo a predicarle de que nosotros despertemos nuestro oído para que aquellas cosas que están muertas sean resucitadas. Entonces, en ese sentido vamos a ver algunos ejemplos. Y el primer ejemplo que yo quiero mostrarle, y lo hemos hablado aquí, es el de Jacob. Hermano, en el libro de Génesis 45, creo que está ese pasaje. Génesis 45, 27 dice: pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, mire lo que dice la Biblia: el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces era un hombre de Dios, hermano. Por eso le digo, aquí nadie está exento de esto. Era un hombre de Dios. Jacob era un hombre de Dios, hermano. Pero que en un paso de su vida, en un momento de su vida, le ocurrió un evento, hermano. Le pasó algo que lo noqueó. Hermano, dice que él no se quiso dejar consolar. Mire, aquí la historia es que sus hijos, hermano, habían vendido a José. Lo habían vendido a los egipcios, lo habían vendido. Y ellos agarraron su ropa, las ropas de colores que Jacob le había dado a su hijo José. La agarran esos 11 muchachitos mal portados, hermano, y se la llevan a su padre. Y le dicen: padre, mira, examina estas vestiduras a ver si son las de José. Porque las habían ensangrentado, habían matado un cordero, hermano. Eso tiene una aplicación. Pero mire, ahí las llenaron de sangre y se las llevaron a su papá. Padre, examina estas vestiduras para saber si son las de nuestro hermano José.
nosotros tenemos la duda, mire esos bandidos, hermano, nosotros tenemos la duda si son de él, porque mira, padre, quizás una fiera lo devoró. Y entonces cuando él agarra las vestiduras, dice, hermano, sí, sin duda, dijo él, mire, agarró aquella mentira como una verdad, hermano. Como hay mentiras que cuando nosotros las hacemos verdad, nos afectan, hermano. Nos afectan, hermano. Entonces, mire, él agarró una mentira en sus manos y dijo, sin duda, la tomó como una verdad, sin duda, mi hijo José ha sido devorado. Entonces dice que él entró en un luto y sus hijos llevaron, hermano, allá a quererlo consolar, pero sus oídos se cerraron al consuelo, no quiso ser consolado. Y él dijo, enlutado bajaré al Seol. Así, palabras que salieron de su boca, hermano. Así, con este luto yo me voy a morir. En otras palabras, con este luto yo me voy de esta tierra. Ya no me voy a levantar de esta. Ha sido tan grande este golpe, ha sido tan fuerte este golpe, que yo no me voy a levantar, muerto en vida. Entonces la aplicación es, hermano, cómo hay cosas que a veces nosotros, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, nos pasa algún, hermano, la vida, yo le he dicho, la vida tiene cosas, hermano, a veces muy fuertes. A veces la vida nos da golpes y casi, hermano, eso no se salva a nadie. A todos nos golpea la vida, hermano, en la cual vivimos, que de repente nos tendemos a ya no querer seguir. Entonces a Jacob le pasó eso, siendo un hombre de Dios, le pasó algo en su vida, hermano, que ni siquiera era cierto, pero él lo tomó como una verdad. Y mire, no siguió avanzando, se murió, siguió respirando, pero muerto. Siguió, hermano, con vida biológica, pero él no tenía ganas de vivir. Se le perdió el deseo a la vida. Cómo de repente nosotros como hijos de Dios podemos caer en esas etapas, hermano, que por algo que nos pasó ya no nos levantamos de ahí. Pero el asunto es porque nuestro oído se apagó, nuestro oído se durmió y ya no siguió llegando palabra. Cuando a Jacob le llevan las buenas noticias de que su hijo vive, mire, sus hijos ahora, 13 años después, hermano, viajan a Egipto. Usted conoce la historia. Ahí se dan cuenta, hermano, todo en un proceso se dan cuenta que José es gobernador de Egipto y que es el que le daba los alimentos. Entonces van donde su padre, hermano, y ahora ya no llegan con las vestiduras todas manchadas. Ahora llegan con el grano que José les dio. Ahora llegan con la provisión que el Señor, que José les dio. Y ahora llegan con las carretas que José les dio para que trasladaran a su padre. Llegaron con otras cosas. Y ahora la evidencia fue buenas noticias. Ahora la evidencia fue, mira, todo lo que te contamos hace 13 años era una falsa, era una mentira. Pero ahora te traemos buenas noticias. Ahora te traemos una noticia de que tu hijo José vive. Tu hijo José no está muerto. Cuando sus oídos, hermanos, recibieron esa buena noticia, volvió a la vida. ¿Sabe cuál es la enseñanza aquí? Llenémonos de las buenas noticias del Señor, hermano. Llenémonos de las buenas noticias del Señor. Mire, las buenas noticias es mire, que 7 veces cae el justo y aún de la séptima el Señor lo levantará. Llenémonos las buenas noticias que por muy mal que nos haya ido en algo, el Señor tiene restitución. Él dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a decirte algo, dice el Señor, que tu principio se quedará pequeñito a como tu final. Tu postrer estado será de mayor bendición que tu primer estado. Empecemos a llenar nuestros oídos de las promesas de Dios, de las buenas noticias del Señor. Que hermano, que ya no nos quedemos en un nivel tierra, ya no nos quedemos en un nivel básico, solo escuchando las noticias que hermano que están aquí a nivel tierra. Mejor levantemos nuestra mirada y hermano y empecemos a recibir las promesas del Señor, las buenas noticias. Eso nos va a dar vida. Aún en un mundo lleno, hermano, de malas noticias y de cosas, de informes negativos, aún en medio de eso, pero si nosotros tenemos nuestros oídos puestos en las buenas noticias del Señor, usted y yo vamos a tener vida. Vamos a tener deseo de vivir, vamos a tener deseo de algo más, hermano. Vamos a tener deseo de ver a nuestros hijos en otros niveles, hermano. Mire, vamos a tener un deseo de vivir, pero Jacob se le perdió ese deseo por 13 años, hermano. Pero cuando escuchó las buenas noticias, entonces sus oídos, hermanos, se despertaron y también él revivió. Por eso, los muertos oirán. Si hay áreas muertas en nuestra vida, porque las pueden haber, amado, por eso el mensaje tal vez no sea de muchos amenes hoy, pero mire,
hay áreas en nuestra vida que pueden estar muertas. Y ahorita lo que estamos viendo es, hermano, muerto a tus aspiraciones, muerto a tus objetivos. Ya para qué trabajar, para qué vivir, para qué seguir luchando si ya no lo logré, ya el tiempo se me pasó. ¿Cuántas cosas pueden salir de nuestra boca o de nuestra mente, hermano? Porque no nos hemos puesto a escuchar las buenas noticias del Señor. Entonces, mire, agarremos las buenas noticias del Señor y que esas noticias despierten esas áreas muertas que de repente están en nosotros. La voz del Señor hace que esas áreas, hermano, despierten. Mire, un ejemplo bien clásico, el Lázaro, Juan 11:43. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz el Señor Jesucristo. Gritó: Lázaro, ven fuera. Otro muerto que escuchó la voz de Dios, hermano. Por eso los muertos oirán y todo el que oyere vivirá. Entonces, mire, hermano, pueden haber como aquella iglesia, por eso le leí la iglesia de Apocalipsis 3, pueden haber que nosotros como iglesia hayan áreas muertas, pero que al ser despertado nuestro oído y entre la palabra del Señor, esas áreas pueden volver a la vida, pueden ser reactivadas. Ese mensaje usted puede agarrarlo a nivel familiar, puede tomarlo a nivel aquí en la iglesia y puede tomarlo a nivel personal también. Si hay cosas en su familia, cosas que se hacían antes y que eran buenas y que ahora no se hacen, se murieron. Bueno, empecemos que nuestro oído se despierte para que esas cosas vuelvan a la vida. Entonces aquí vemos a un Lázaro, hermano. Dice que el que había muerto, dice el versículo 44, el que había muerto salió, hermano. Otra vez, es que a veces yo me detengo en detalles, hermano, que pareciera, no me vaya a malentender, pareciera que la Biblia se contradijera. Por eso, énfasis, pareciera, la Biblia no se contradice, la Biblia es un libro perfecto, hermano. Pero según lo que nosotros conocemos, pareciera que la Biblia se contradice, porque ahí ese versículo dice que el que había muerto salió. La pregunta es, si los pies y las manos estaban atadas con vendas, el rostro estaba envuelto, o sea que no podía ver, ¿cómo salió? ¿Cómo es posible que alguien salga de una cueva, hermano, si está atado? ¿Cómo podía caminar si sus pies estaban atados? Es que el milagro de Dios no termina con resucitar a alguien, sino que el milagro de Dios concluye cuando somos trasladados de un mundo de muerte a un mundo de vida. Por eso es que el Señor dice que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Nos trasladó, o sea que Él nos agarró, nos llevó y nos llevó a un mundo de luz. Ahí está en Lázaro. Entonces Lázaro lo sacaron de una región de muerte, sí lo despertaron, pero mire que él no podía salir solo de allí, sino que el Señor todavía lo agarró, lo levantó de allí y lo sacó fuera a un ambiente de vida. Entonces después el Señor dice: desátenlo. Después el Señor da la orden y dice: quítenle ese sudario de sus ojos para que tenga una nueva visión. Quítenle las vendas de sus manos para que ahora él pueda obrar de manera diferente. Y quítenle las ataduras de sus pies para que él pueda caminar de manera diferente. Entonces el Lázaro antiguo no era el mismo que el nuevo Lázaro resucitado, hermano. O sea, mire, por lo que estamos hablando, yo lo que puedo entender es que Lázaro tenía muerta su visión. No tenía visión como cristiano, no tenía visión. Tenía problemas en sus obras, no podía obrar bien y tenía problemas en su caminar. Siempre andaba en lugares que no debería andar. Cristiano, pero andando en lugares que no podía andar. Entonces, ¿cómo podemos estar muertos, hermano, en nuestra visión, en nuestras obras y en nuestro caminar? Mire cómo estos miembros de nuestro cuerpo, hablando espiritualmente, pueden estar afectados por el oír. Entonces Lázaro, hermano, el Señor lo mete a esa cueva, porque mire, cuando el Señor se dio cuenta que Lázaro se había muerto, ¿sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Ahí lo puede leer en Juan 11. Me alegro, dijo, me alegro que se haya muerto, porque ahora va a resucitar a una nueva vida. Ahora Lázaro ya no va a ser igual. Ahora Lázaro va a escuchar mi voz y ahora todas esas áreas que tenía muerta,
ahora van a tener vida. Esa visión ya no va a ser la misma, sus obras ya no van a ser las mismas y su manera de caminar va a ser diferente. Yo le voy a resucitar esas áreas de su vida que estaban ahí con problemas, con ataduras, y le voy a dar una nueva visión, le voy a dar una nueva manera de hacer las cosas y le voy a dar una nueva manera de caminar, que camine delante de mí y sea perfecto. Lo que le dijeron a Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. Pero hermano, cuando las áreas de nuestros pies tienen problemas, no podemos caminar bien. Entonces yo creo que Lázaro fue, hermano, resucitado. Mire, Lázaro fue despierto su oído para que esas áreas de su vida volvieran a tener vida. Hermano, hablemos aquí entre nosotros. ¿Cuántos cristianos hoy no andan caminando bien? ¿Conoce algún cristiano usted que no anda caminando bien? Levanten la mano los que conocen un cristiano que no anda caminando bien. Qué poquito, yo sí conozco varios, hermano. Incluso familia mía, fíjese, que anduvieron en las cosas del Señor y hoy andan en otras cosas, tienen problemas. Mire, se les murió su manera de caminar. Familias que fueron cristianas y que ahora andan haciendo con sus manos cosas que no vienen, no le agradan al Señor. Se les murieron sus obras, su visión se fue para otro lado. Entonces necesitan, hermano, necesitan un milagro en su oír para que su oído sea despertado y pueda entrar vida por medio del oído. Entonces, esa es entre las cosas que yo veo de Lázaro. Pero yo quiero, hermano, ir algo más con Lázaro. Y es que Lázaro tenía un problema, hermano. Mire, Lázaro tenía un problema, y es que Lázaro no le gustaba escuchar a los discipulados de Jesús. Cuando usted lee Lucas 10:38 al 42, está esa casa. Mire, dice que esa casa, en Juan 11:5 dice que esa casa era amada por Jesús. Dice que él amaba a Lázaro, amaba a María y amaba a Marta. A los tres hermanos los amaba, hermano, el Señor. Jesús frecuentaba bastante esa casa. Lea la palabra, hermano, y va a encontrar que esa casa de Betania, él iba frecuentemente a esa casa. Había agarrado un cariño especial el Señor Jesús para con esos tres hermanos. Algo había pasado con sus padres, hermano. Algo había pasado que esa casa solo habían tres hermanos, no aparecen los padres. Ahora, cuando usted lee ese pasaje de esa casa en Lucas 10:38, se da cuenta que en el discipulado de Jesús solo estaba Marta y solo estaba María. Lázaro no aparece por ningún lado. Entonces lo que me da a entender es que el Señor Jesús llegaba a visitar esa casa. Hermano, Jesús entraba por la puerta de enfrente y Lázaro salía por la puerta de atrás. Le huía al discipulado, le huía a las enseñanzas de Jesús. Marta, aunque sea, hermano, afanada y todo, pero ahí estaba. Marta ahí haciendo todo, hermano, los oficios, y a veces no le paraba bola a Jesús también, pero ahí estaba en la casa, por lo menos. Tal vez estaba, hermano, cocinando el huevo, los frijoles, pero su oído también estaba en lo que predicaba ya el Señor, y algo se le quedaba. Pero Lázaro, hermano, ese Lázaro no aparecía en los discipulados de Jesús. Entonces mire cómo de repente hay áreas de nuestra vida que como cristianos tenemos muertas. Y es que no nos gustan los discipulados, hermano. No nos gusta ser enseñados. No nos gusta que la enseñanza de la palabra venga a nosotros, hermano, y nos empiece a formar. Mire, ese es un problema, ese es un área que de repente en nuestra vida como cristianos, ese es un área que como iglesia podemos estar debilitados. Hermano, el discipulado es importante. Es importante que nuestros oídos se abran para ser discipulados. Mire, hermano, la ovejita que no se discipula, perdóneme, pero no va a lograr avanzar. Necesitamos la enseñanza. Necesitamos los discipulados. Por eso, hermano, la visión del ministerio es que tenemos que dar, voy a ponerlo de esa forma, tenemos que dar un menú variado. No podemos solo dar un mensaje evangelístico, no podemos solo hablar de escatología, no podemos solo hablar de esto y lo otro. ¿Y la enseñanza cuándo? La doctrina, ¿cuándo la vamos a revisar? ¿Cuándo vamos a agarrar la pizarrita y vamos a empezar a explicar un tema, hermanos, bien, de una manera buena para poder entender la doctrina del Señor? El discipulado es bueno, es importante, pero hay veces, hermano, que esa área la tenemos muerta. Perdónenme, pero a veces tenemos muerta esa área, hermano, y necesita ser resucitada. Oh, por eso metieron a Lázaro ahí a esa cueva, hermano.
para que fuera resucitada esa área? Porque cuando usted lee la Biblia, si quiere leámoslo, para que usted mire de dónde. Yo no saco, hermano, a mí no me gusta sacar cosas mías, hermano, perdóneme, pero yo, si no lo veo en la palabra, mejor no lo predico, así de sencillo. Pero yo veo que Lázaro, después de resucitado, ahí en Juan 12, leamos los primeros versículos de Juan 12. Entonces mire, el Lázaro antes de morirse, no le gustaban los discipulados. Solo aparecía Marta y María en ese discipulado. Pero él se iba, hermano. Mire, la Biblia nos deja todas estas cosas para que aprendamos. Por eso le estoy dando versículos. Lucas 10:38 al 42, Lázaro no aparece. Pero ahora en Juan 12, mire lo que dice. Ya después, él muere en el 11. Ahí está la historia donde muere Lázaro y lo resucitan en el 11. Ahora después de resucitado, en el capítulo 12, dice, entonces Jesús, 6 días antes, vino a Betania. Es que Jesús visitaba esa casa, hermano. Jesús era una de las casas donde él frecuentaba. Dice, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. Marta servía. Es que esa Marta solo afanaba, hermano. Pero ahí estaba. Pero mire, dice, Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces el Lázaro resucitado ya se sentaba a recibir las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿sabe qué le despertaron? Entre muchas cosas, ¿sabe qué le despertaron a Lázaro? El hambre por la palabra, el deseo de ser enseñado, el deseo de ser discipulado, el deseo de sentarse, hermano, y poder ser discipulado. Ese es un área que nosotros necesitamos tenerla bien despiertita, hermano. Que haya un deseo en nosotros de la palabra del Señor. Que haya un deseo de decir, yo quiero escuchar la palabra, yo quiero leer la palabra, yo quiero que alguien me explique este versículo. No lo entiendo, yo necesito que alguien me lo explique. Así como decía aquel hermano de Hechos 8, aquel eunuco que había viajado. Yo leo esto de Isaías, pero no sé si se refiere a él o se refiere a otro. Entonces cuando Felipe llega, hermano, mire, llega Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Es necesario que en las iglesias, hermano, haya enseñanza. Es necesario, mire, es necesario, es vital que un pastor enseñe, hermano, no solo que predique. Una de las cosas que tenemos que tener claro, sobre todo los ministros, es necesario que un pastor enseñe, no solo que predique. En predicar es una cosa, pero enseñar es otra. Entonces, de alguna manera el Señor nos tiene que habilitar para enseñar, porque los discipulados son importantes. Entonces, mire, que no esté muerta esa área de nosotros, hermano. Que se despierte esa área de nosotros, ese deseo de ser discipulado, porque entonces va a haber un avance en nuestra vida. Lázaro lo tuvieron que meter a esa cueva, hermano, y poderle resucitar esa área. Entre las cosas, las manos, la visión, sus pies, pero sobre todo, hermano, el área. Mire, aquí anotaba algunas cosas, Dios santo, ¿cómo voy de tiempo, hermano? Ahí me quedan unos minutitos todavía, pero revisaba algunas cosas de esto, porque Jesús no solo resucitó a Lázaro. Mire, Jesús resucitó varios muertos, hermano. Eso lo puede ver usted en Lucas 7:22. Ahí dice que él y resucitó muertos, con muchos muertos. A saber cuántos resucitaría. O sea que resucitó varios. ¿Dónde está la cita de eso? Lucas 7:22. Ahí dice donde el Señor le manda a decir a Juan, vaya, dígale a Juan cómo los ciegos ven, los cojos andan. Y dice, y los muertos, los muertos son resucitados. O sea que el Señor resucitó varios muertos, pero que quedaron registrados en la Biblia así, hermano, bien detalladitos, 3. ¿Se acuerda uno de ellos? Vamos a ver, ayúdenme a predicar. Ya vimos a Lázaro. ¿A quién más resucitó el Señor? ¿Quién? La hija de Jairo. Ese fue otro. Y hubo otro que está ahí en Lucas 7, creo que está, ahí lo vamos a leer. El hijo de la viuda de Naín. 3. Lázaro, la hija de Jairo. Y hubo un tercero que está así en la Biblia, el hijo de la viuda de Naín. Mire esto que ya días pude ver esto en la Biblia. Son tres resurrecciones que están, hermano, resucitados, que están descritos así con claridad en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios, y que Jesús hizo ese milagro. Una niña de 12 años, un jovencito y un adulto. Una niña de 12 años,
Un joven, dice, así dice la Biblia, el joven de la viuda de Naín, y Lázaro, que ya era un maduro, hermano. Ya Lázaro ya estaba adulto. 3. A la niña la resucitó recién muertecita. En lo que iban, hermano, en lo que iba Jairo a llamar a Jesús, en ese trayecto que estaba con Jesús, se murió, recién muerta, solo tenía horas de haberse muerta. Ahora, el más jovencito, el jovencito, ese ya lo llevaban a sepultarlo. O sea que ese ya tenía más tiempo de muerto. Ahora, y Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Eso es diferentes niveles de corrupción. Diferentes niveles de corrupción. Mire, diferentes edades y diferentes niveles de corrupción. Eso nos enseña, entre muchas cosas, es que, hermano, una muerte espiritual le puede venir a un recién nacido, hablando espiritualmente. La muerte espiritual le puede venir a alguien que ya avanzó en Cristo, y la muerte espiritual le puede venir a alguien que tenga años de ser cristiano. O sea que no se trata de cuánta Biblia sé, ni cómo predico, ni cómo, no, eso no si nos descuidamos nos morimos espiritualmente, hermano. Así de sencillo. No, es que yo tengo 50 años de ser cristiano y a mí no me venga con eso, yo puedo hacer lo que yo quiera. Cuidado, que de repente te puedes beber algo que te intoxique y te mueras espiritualmente, hermano. Entonces, mire, un jovencito, una niña, un jovencito y un adulto muertos en diferentes niveles de corrupción. Eso es, para el Señor no hay caso perdido. Sea que se acaba de desviar, sea que tenga ya un tiempito y sea que tenga años de andar, estar muerto, hermano, espiritualmente, el Señor puede levantar a cualquiera de una situación en la cual ha caído. Si usted tiene un familiar que usted lo mira y usted dice, ya no, ya mi hijo ya no tiene arreglo, qué sé yo, mi esposo ya no, ya ese hombre, ese sí que se perdió. No, para el Señor no hay caso perdido. Por más botado que ande, el Señor de ahí lo puede levantar. Hermano, aunque ya llega, pero el Señor de ahí lo puede levantar. No perdamos la esperanza. Entonces, mire, hermano, toda la enseñanza de Jesús con estos 3. Entonces, esa jovencita, ahora, algo más. Cuando va donde la niña, hermano, la toma de la mano y le dice, niña, a ti te digo, ahí está la palabra, levántate. Los muertos oyen y los que atienden la voz resucitan. Entonces la tomó de la mano y le habló. Le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Cuando va con el de la viuda de Naín, a ese ya lo llevaban en el ataúd. No lo toca, solo pone la mano en el féretro y le dice, joven, levántate. Y se resucita. Pero a Lázaro, hermano, tuvo que gritarle. Mire, 3 niveles. A la niña tiene contacto físico con ella. La toma de la mano y la levanta. Aquel no lo toca, solo toca el féretro. Pero a Lázaro ni siquiera lo ve. Solo le grita, Lázaro, ven fuera. Y entonces salió Lázaro. Entonces, hermano, ¿cuánta enseñanza hay allí? Los que oyen la voz de Dios, de donde esté, el Señor los saca. Aunque estén hundidos, hermano, mire, aunque estén hundidos en la miseria, en la pobreza, en el pecado, en la suciedad, aunque mire, hermano, aunque ni el pelo se les mire, no importa. Si ahí oyen la voz de Dios, de ahí los va a levantar. Mire, por tiempo no vamos a ver a Jonás, pero ¿de dónde sacaron a Jonás, hermano? ¿De dónde sacaron a Jonás? ¿De dónde hicieron volver a Jonás? La Biblia dice que del vientre del pez, pero cuando usted lee algunos versículos, dice, desde el Seol clamé. ¿De dónde lo sacaron entonces? Del mismo infierno. Es que, hermano, hay veces que nosotros en nuestra mentalidad condenamos a una persona. Este ya no tiene arreglo, este ya se murió siendo así. No, hermano, mejor no hablemos. Mejor digamos, de ahí el Señor te puede sacar. Y quizás tengamos un familiar, hermano, al estilo de Lázaro, que ya, hermano, ya llegue ya. Pero no importa, si él oye la voz de Dios y sus oídos son despertados para oír la voz de Dios, de ahí lo va a levantar el Señor, de ahí lo va a sacar el Señor. No hay caso perdido, hermano. Dele un aplauso al Señor, no hay caso perdido. Oh, hermano, pero qué importante es el oír. Veamos este otro caso, Lucas 15:31. Y él le dijo, hijo mío,
está hablando con el hijo mayor, el padre del hijo pródigo, está hablando con su otro hijo, le dice: mira, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto. Perdón, hermano, ¿se murió el hijo pródigo? ¿Verdad que no? El hijo pródigo no se murió. ¿Y por qué dice la Biblia? Mi hijo estaba muerto. Es porque algo se le había muerto a él, espiritualmente hablando. Alguna área de su vida, hermano, se le había muerto. Pero este padre dice: y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Entonces el oído, hermano, dice que el hijo pródigo volvió en sí. ¿Pero volvió en sí de qué? Alguna palabra que le había dicho su padre, hermano, le hizo otra vez eco en su oído y pudo recordar su memoria espiritual. Dijo: ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en esta región con los cerdos de pecado, de sucio? ¿Cómo estoy maloliente? ¿Qué hago aquí? Si yo pertenezco allá a la casa del Padre, allá hay pan, allá hay abundancia. ¿Qué hago aquí? Entonces, sabe, entre las cosas que yo veo el hijo pródigo, muchas cosas tenemos, hermano, entre muchas cosas es que a veces tenemos muerta la comunión con el Padre. No hay comunión con el Señor. Cristianos, pero sin comunión con Dios. ¿Cómo puede ser eso, hermano? De veras, ¿cómo puede ser eso? Ser cristiano, pero no tener comunión con el Padre. No tener confianza de acercarnos al Padre y poder orar por Él, con Él, ahí hablar con Él. Entonces hay mucho cristiano. Yo sé que aquí no, hermano. En el nombre del Señor aquí no hay ninguno. Pero hay muchos cristianos que se les murió la comunión con Dios. Ya no buscan al Señor. Se les murió, hermano, ese deseo de buscar al Señor. Están muertos ahí en esa área. Se les murió la comunión. Ya no hay deseo de buscar al Padre. Ya no hay deseo de meternos con el Señor. Ya no hay deseo de doblar nuestras rodillas y empezar a orar al Señor y pedirle al Señor. Ya no tenemos ni confianza, hermano, de poder y decirle al Señor: Señor, tengo y este problema, Señor. Ya mira, estoy terminado. Ya no hay confianza. ¿Por qué? Porque se les murió la comunión con el Padre. Al hijo pródigo se le murió la comunión con el Padre. Entre más, hermano, entre más él se retiraba de la casa del Padre, más su comunión estaba distante con el Padre. Tal vez, hermano, cuando él comenzó a salir de la casa, todavía tenía alguna comunión, pero de repente empezó a distanciarse de la casa del Padre, donde se sintió lejos, porque él dice que se fue a un país lejano. Hermano, se sintió tan lejos de la casa de Dios, de la comunión con el Padre, que ahí le llegó la palabra. Ahí le llegó, hermano, esa voz que lo hizo volver. Estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Oh, hermano, ¿cuántas áreas? Le leo lo que dice Jonás 2:6. Aquí está, mire, dice: me hundí hasta las raíces de las montañas. Está hablando Jonás. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. ¿De qué está hablando ahí, hermano? De una muerte sin retorno. ¿Cuánto misterio hay aquí, hermano, de veras? ¿Cuánto misterio hay en la muerte? Mire, hay unos que sí son, de veras, hay unos que son payasos, hermano. Y se ponen a hablar cosas que fueron allá al infierno y que allá estaba un rótulo ahí de los que no diezman, dicen, hermano. Hasta rotulados dicen que los tienen allá abajo. Dios santo, hermano. No, esas cosas no. Pero yo sí creo. Hay testimonios. Ahorita con el problema que hemos tenido de la pandemia, hay hermanos que se fueron y volvieron, hermano. O sea, que iban en ese camino sin retorno, que habla ahí. Y que de repente el Señor nos hizo regresar de ahí. Y ellos, pero son gente seria. Ellos hablan cosas que vieron ahí, que si no estuvieran en la Biblia no se creerían. Pero los hicieron volver de allá. Hermano, esto es muy delicado. No estoy hablando de que vayamos a ir a invocar muertos, que el Señor reprenda al diablo. No nos estamos mandando a eso, pero yo lo que le quiero decir es que en el trayecto de que el espíritu abandone el cuerpo y el espíritu viaja, hay un lapso de tiempo donde el espíritu y el alma pueden volver al cuerpo y pueden volver a la vida. Puede pasar eso. Y hay testimonios de eso, hermano. Mire, hay uno allá, yo no lo conozco personalmente a él, pero me lo contó una persona de confianza. Él dice: mira, él se reúne con nosotros y nos cuenta que
que él no se quería venir. Más bien cuando despertó enojado, dice: ¿por qué me hicieron volver de allá? ¿Por qué regresé de ese lugar tan lindo donde estaba? Él estaba en otra dimensión y él pudo ver cosas hermosas allá. Y yo no me quería venir. Sí, pero aquí tenés tus hijos. Sí, pero es que cuando está uno allá dice que no piensa en nada de eso, hermano. Lo material se queda. Entonces lo que le quiero decir es que así como en lo positivo, también en lo negativo. ¿Acaso aquel rico no él clamaba y no decía él: déjame ir donde mis hermanos y decirle que esto es realidad, que esto es cierto? Yo tengo unos hermanos allá que necesitan conocer que esto es realidad. El rico pedía a Abraham, le decía: Padre Abraham, permíteme, o envía a Lázaro, le decía: envía a Lázaro que le diga a mis hermanos que por favor se preparen, que no vayan a venir aquí. Ese estaba en sufrimiento, hermano. Pero él decía: déjenme salir, por favor, o dejen salir a Lázaro para que vaya y anuncie allá a mis hermanos que realmente esto es una realidad. Y entonces, ¿qué le dijo? No sé, ya tienen la Biblia, que lean. Sí, le dijo Abraham: no sé, ya tienen a los profetas, allá tienen la ley y los profetas. Ahí está todo esto que tú estás viviendo aquí, ahí está en la palabra, solo que lo lean. Qué cosas esas, hermano. Entonces Jonás, en la misericordia de Dios, lo hicieron volver de ahí. Por eso me llama la atención este versículo. Dice: cuyas puertas se cierran para siempre. O sea, yo lo veo eso, hermano, como que él iba ya a traspasar esas puertas, hermano. Ya estaba listo ya para cruzar la frontera. Se cierran esas puertas y de ahí, hermano. Pero antes de que se cierren todavía, el Señor puede meter su mano, sacarlo de ahí, hermano, y traerlo a la vida nuevamente. Si todavía no ha pasado esa frontera. Le leo eso, mire lo que dice acá. Dice: me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. O sea que él no logró pasar esas puertas que se cierran para siempre. Dice: pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste. Mire esto. Por eso le digo: me arrebataste de las garras de la muerte. Tremendo esto, hermano. Yo sé que usted va a decir: ese pastor hoy sí se la fumó verde, pero no, aquí está en la Biblia, hermano. Dice, cuyas puertas se cierran para siempre, pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé, eso es oído. Eso es que alguna palabra, hermano, le resonó en su oído. Dice: recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Entonces, hermano, mire de dónde nos puede hacer volver el Señor. Con solo abrir nuestros oídos, con solo que pase un milagro en nuestros oídos, el Señor nos puede, hermano, nos puede hacer volver de lugares que es imposible salir. ¿Cómo debemos de orar por nuestros oídos, hermano? Tenemos un poquito más de 15 días de estar hablando de esto, de los oídos. ¿Cómo deben de ser abiertos, despiertos nuestros oídos? Por eso al tema creo que así le puse: el despertar en el oído, que nuestros oídos estén despiertos, como decía Isaías. El tiempo se me ha ido, amados. Hermanos de alabanza pueden subir, pero habría que hablar de Elías. Ahí en 1 Reyes 19:3, Elías también estaba hundido en una situación ahí de la cual fue rescatado. Hermano, ¿y qué hablar? Que hablar de del valle de los huesos secos. Yo creo que deberíamos de predicar eso otro día para hablar un poquito de eso. Pero solo leámoslo. Ezequiel 37:4. ¿Qué hablar, hermano? Perdóneme, hermano. Es que son cosas que si no estuvieran en la Biblia yo no las creo. Si yo las creo porque están en la palabra. Pero ¿cómo es posible que el Señor le dé vida a huesos que estaban muy secos? No dice ni siquiera secos, sino que estaban muy secos, hermano. Vaya, nada es eso. ¿Sabe que esos huesos estaban desintegrados? Una mano por allá, un dedo por allá, la cabeza por otro lado, una rodilla por otro lado. Hermano, estaban desintegrados y secos. Pero miren lo que dice la palabra. Entonces me dijo, dice Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y diles, oiga esto, hermano, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Huesos secos, ya sin vida, desintegrados, pero ¿sabes qué? Oigan la palabra de Dios. Oh, hermano, dice: así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviré. Huesos secos, hermano. Para el Señor no hay caso perdido.
Para el Señor no hay caso perdido. Si tu vida o no tu vida, tal vez la de otro, pero si hay alguien que me esté escuchando que cree que su vida está desarmada y que no puede ser reconstruida, yo conozco a alguien que la puede reconstruir. Yo conozco a alguien que puede juntar los pedazos y volverlos a unir y soplar vida. Si hay un matrimonio que cree que ya la relación está despedazada y que no hay forma de volverlo a restaurar, yo conozco a un Dios que puede juntar los pedazos y restaurar matrimonios. Para el Señor no hay caso perdido, pero ¿sabe dónde está la clave? Hay que oír la palabra. Ya no cerremos nuestros oídos a la palabra, hermano. Huesos secos, oíd la palabra del Señor. Eso es todo. ¿Qué vamos a hacer para levantarnos de esta sequedad? Oíd la palabra del Señor. ¿Qué vamos a hacer para ser restaurados? Oíd la palabra del Señor. ¿Qué vamos a hacer, Señor, para que venga otro tipo de vida? Oíd la palabra del Señor. Hermano, que nuestros oídos sean despiertos. Otra cosita aquí. Y es que a veces se ha muerto en nosotros, aquí si vamos con la iglesia, a veces nosotros se ha muerto la unidad, hermano. Todos queremos, mire, todos queremos tomar direcciones diferentes. Todos queremos hacer lo que a mí me parece y lo que a mí me gusta y lo que yo creo y lo que yo creo. ¿Por qué mejor no resucitamos esa área de unidad y nos hacemos uno solo? ¿Por qué no nos hacemos un solo cuerpo en Cristo, hermano? Y ya dejemos de andar peleando, ya dejemos de andar tirando indirectas, ya dejemos de andar. No, hermano, mire, apartemos todo eso y digámosle al Señor: Señor, queremos ser un solo cuerpo. Hemos estado muertos a la unidad, pero hoy, en el nombre de Jesús, que sople el Espíritu de Dios y venga un espíritu de unidad. Aún, hermano, aún entre ministerios, a veces, ¿cómo solo tirándonos entre ministerios, hermano? Que esos ahí, que esos allá, que aquellos allá, hermano, entre las iglesias. Mire, he escuchado predicadores que no predican nada, solo tirándole a otro, hermano. Ese es el mensaje de ellos. Es que este predica que al infierno se va a ir y que este es un hijo de... Hermano, cosas tan feas que de repente pueden salir de nuestra boca. Sabe que la unidad en el cuerpo de Cristo hoy por hoy está hecha a pedazos y necesita ser restaurada. Lo bueno es que para el Señor no hay caso perdido. Él va a enviar a su Espíritu Santo para que la iglesia de Cristo sea una y no nos estén dividiendo rótulos, hermano. Que no nos estén dividiendo rótulos. Que si hay alguien que cae, en vez de hablar mal, mejor restaurémoslos. Que si hay un pastor que se equivocó al profetizar algo, no hablemos mal. Usted ya sabe que le digo: no, es que ese es un falso, sí, pero mejor no hablemos mal, mejor oremos por él y que el Señor lo rescate de ahí. Si cayó, que lo rescate de ahí, que lo saque de ahí. Pero no cometamos el error, hermano, de que nosotros como hermanitos, aunque no seamos de esta casa, aunque hayan hermanos, porque hay hermanos de otras casas ministeriales, pero ¿por qué nos vamos a hacer pedazos entre nosotros? Que sea restaurada la unidad del cuerpo de Cristo. Que sea restaurada la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando usted lee esa historia, hermano, con esto vamos a cerrar. Póngase de pie, ahí vamos a ministrar esto. Cuando usted lee esta historia en Ezequiel 37, ¿sabe cuál es todo el mensaje del Señor ahí? Es que yo voy a unir las dos casas. Yo voy a unir la casa de Judá con la casa de Israel, porque hasta el día de hoy están desunidas. Pero ahí está esa profecía que todavía no se ha cumplido literalmente allá con las dos naciones, con la misma nación, solo que en los días de Jeroboam se dividieron. 10 tribus agarraron para un lado y Judá, la tribu de Judá se quedó allí, pero se dividieron. Entonces, cuando el Señor termina de dar ese mensaje, yo voy a unir a Judá con Israel, con las otras 10 tribus, yo las voy a unir. Ya no serán dos, sino que van a ser una unidad. Otra cosa que quiero leerle es que esos huesos, cuando profetizaron sobre ellos, dice que ellos empezaron a unirse. Déjenme buscar ese versículo. Vamos a ver. Mire, le voy a leer unos versículos, con esto vamos a terminar. Dice el verso 7: profeticé pues como se me mandó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos, oiga esto, los huesos se juntaron
Cada hueso con su hueso, unidad. Ya no más, hermano, ya no más peleas. Busquemos estar ubicados en nuestros lugares. ¿Sabe qué me habla esto? Integración. Integrémonos al cuerpo de Cristo. Yo le aseguro que usted tiene habilidades que el cuerpo de Cristo las necesita, y como no está integrado al cuerpo de Cristo, lo estamos perdiendo, hombre, lo estamos perdiendo. Sí, lo estamos perdiendo. Usted es un miembro del cuerpo, lo necesitamos. No puede andar por otro lado. Venga, únase, intégrase, porque aquí en este cuerpo usted es útil. El Señor lo necesita, y sobre todo nosotros, la iglesia, lo necesitamos. Útil. Entonces esos huesos empezaron a unirse, cada en su posición. La rodilla buscó su lugar, la mano buscó su lugar, hermano, la nariz buscó su lugar, y todos se empezaron a unir. Mire, cada quien haciendo lo que correspondía. Cada uno de nosotros tenemos una función en el Señor. Que el Señor nos ubique según lo que Él nos mandó a hacer. Amén. Y amén. Cierre sus ojitos y vamos a entregar este tiempo y vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Honramos tu presencia en este lugar y honramos tu palabra. Señor, que se cumpla lo que dice Isaías 54 en nosotros. Que cada mañana sea despertado nuestro oído para oír como oyen los discípulos. Así queremos oír, Señor. Oír para obedecer. Todos los muertos escucharon, pero no todos atendieron la voz. A todos los muertos les llegó la orden de salir del sepulcro, pero no todos atendieron ese llamado. Señor, queremos tener oídos despiertos para oír como los discípulos, para oír, para obedecer, Señor. Oír para obedecer. En el nombre de Jesús, despierta nuestro oído. Ahí pídale al Señor, ruégale al Señor. Usted dígale: Señor, yo quiero tener mi oído despierto. Despierta mi oír, despierta mi oír. Cada mañana, como lo dice tu palabra. Cada mañana, como lo dice tu palabra. Despierta mi oír. Yo quiero atender el llamado de Dios. Entre las cosas que teníamos ahí, Elías estaba desatendiendo al llamado de Dios. Jonás estaba desatendiendo al llamado de Dios. ¿Cuánto cristiano hoy el Señor lo está llamando y se está rehusando a la voz de Dios, como Jonás, como Elías? Despierta tu oído en el nombre de Jesús. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, no sé si hay alguien que no ha aceptado al Señor, pero si quiere hacerlo hoy, o alguien que quiera reconciliarse, en el nombre de Jesús, yo le invito a que venga. Si hay alguien que no haya aceptado a Cristo, en mi deber está hacer el llamado. Si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, es más, si hay alguien que quisiera cobertura del ministerio, decir: aquí me voy a quedar, aquí voy a crecer, aquí voy a desarrollar, no tengo dónde congregarme, pero ya he encontrado este lugar y aquí voy a estar. Si hay alguien que quisiera cobertura, también podemos orar por cobertura. Pero si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, ese es lo principal. Entrégale tu vida al Señor. Y si hay alguien que quisiera reconciliarse también, si hay alguien que quisiera decir: Señor, ya no voy a fungir individualmente, ahora voy a injertarme en este cuerpo. En el nombre de Jesús. Que el fracaso te alcanzó. En el nombre de Jesús. Tal vez te hiera más veraz. Sí, Señor. Que aún estarás en pie. Nuestro oído. De caer, y si no ves, sí, Señor, en el nombre de Jesús, la puerta abierta, ministra nuestro oír. Queremos tener oídos despiertos, Señor. La fe y corre sin duda. Oídos despiertos. Que Dios hará. Que nuestro oído esté atento a la voz del Señor. Llévese esto esta mañana, que su oído esté despierto a la voz del Señor. Oh, en el nombre de Jesús, queremos obedecer. Que toda área de nuestra vida que ha muerto, Señor, que vuelva a la vida. Que al escuchar tu voz,
se reactiven aquellas áreas que se han muerto. Que no nos pase lo de la iglesia de Sardis, Señor, que no nos pase lo de esa iglesia que poco a poco fue perdiendo, poco a poco fue muriendo. Pero ahí llegó la palabra de Dios a tiempo. Esta mañana el Señor ha traído su palabra a tiempo, a tiempo. No dejes que sigan muriendo áreas en tu vida. Hay que reactivar las que ya han muerto y volver a la vida, así como Jacob, en el nombre de Jesús. Si hay áreas en tu vida que necesitan ser restauradas, órale ahí al Señor, dígale: Señor, yo tengo mis oídos abiertos a tu palabra. Que venga esa voz, que venga esa voz que escucharon los oídos de Lázaro. Que venga esa voz que escucharon los oídos de la hija de Jairo. Que venga esa voz que escuchó el hijo de la viuda de Naín. Y resucite toda área en el nombre de Jesús. Esa voz que escuchó el hijo pródigo para volver, eso es lo que necesitamos escuchar. Esa voz que necesitó Jonás para encaminarse a cumplir con lo que Dios le había mandado hacer. Que venga a nosotros en el nombre de Jesús. Queremos escuchar esa voz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por este culto. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. En el nombre de Cristo, tomamos tu palabra. Nuestro oído hoy se ha abierto para escuchar tu voz. Y que ese milagro de restauración, de resurrección, ese milagro de volvernos a la vida como Jacob, esté en nosotros. En el nombre de Jesús. Oídos despiertos a la voz del Señor. Oídos despiertos a la instrucción del Señor. Oídos despiertos cada mañana para oír como los discípulos. Para oír, para obedecer en el nombre de Jesús. Gracias, llévanos con bien a nuestros hogares. Guárdanos. Que tu mano poderosa, Señor, nos defienda en todo momento. Nos cuide, nos guarde, nos proteja en todo momento, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Un abrazo, amado. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que el Señor lo lleve.